Hola a todos. Este video es un poco continuación del video donde presenté las funciones seno, coseno y vamos a hablar un poquito de un problema en el que también se aparecen estas funciones trigonométricas. El problema dice: la siguiente tabla muestra los valores de una función periódica, el valor máximo de la función es 5, pregunta cuál es la amplitud de esa función, cuál es el periodo de esta función, encuentro una fórmula para esta función periódica y me dan una tabla de valores. En principio, recordando lo que vimos en la primera parte, en un video que fue una primera parte de las funciones trigonométricas, vamos a escribir a la función seno y coseno, pero con esos parámetros que vimos que puede tener la función como desplazamientos o cambiando su amplitud o cambiando su periodo. Entonces, la forma más fácil de escribirla es con estos valores. En el video que llamé primera parte de funciones trigonométricas, teníamos varios números. Vimos que cuando multiplicábamos a la función por un número acá adelante, eso modificaba la amplitud. Ese número me da la amplitud. Si vemos que hay un número multiplicando a x, lo que va a cambiar es el periodo. Eso me va a cambiar el periodo. No es que ese número sea el periodo, sino que me va a cambiar el periodo. Y ahora voy a mostrar cómo. Si vemos que tengo un número restando a x, ¿no? O sumando a x, siempre se pone así, menos c, para indicar que ese es un desplazamiento, ¿no? En forma horizontal. Se lo resto a x, ese valor c, ese número c, lo que me hace es me desplaza la gráfica en forma horizontal. Entonces hace un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Y este D hace un desplazamiento vertical. Un desplazamiento vertical. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo afecta cada uno? En el caso del periodo, la relación que hay entre ese número y el periodo es 2pi dividido el valor, o sea, el número que aparece en B. En realidad, el módulo del número que aparece en B. Entonces, eso va a ser nuestro periodo, ¿sí? Porque el periodo siempre uno lo cuenta como un número positivo, porque puede ser para un lado o para el otro. Por eso digo el módulo de B. Fíjense que cuando decía en el video anterior, cuando yo puse acá un número 2, el periodo se redujo a la mitad. Porque fíjense que 2pi sobre 2 me queda pi. Entonces en ese caso el periodo pasó a ser de pi unidades. La amplitud, en este caso, vamos a ver que coincide siempre con el número que está multiplicando acá al seno, pero también tomamos el módulo de ese número, ¿no? Está bien, fíjense que cuando yo puse 2 por seno, la amplitud cambió a 2, pero podría haber puesto menos 2 y la amplitud también iba a ser 2, ¿sí? Así que siempre se considera el módulo. Bien, teniendo en cuenta eso, uno puede entonces ahora analizar este problema. Vamos a ver. Lo que primero tengo que hacer es marcar sobre los ejes estos valores y trazar una gráfica. Puedo hacerlo acá o puedo hacerlo con GeoGebra, en este caso como son números fáciles, los vamos a hacer acá. Acá lo que se toma es de 2 en 2. Y fíjense que llega a 5 y después a menos 5, ¿no? Y también me da para algunos valores 0. Entonces vamos a extender este eje, vamos a poner 5 acá, menos 5 acá. Entonces, los valores son: para 0 vale 5, para 2 vale 0, para 4 vale menos 5, para 6 vale 0, para 8 vale 5, para 10 vale 0 y para 12 vale menos 5. Esta es una curva bastante fácil. Podría no ser curva, pero como lo quiero modelizar con seno y coseno, lo voy a hacer como una curva.
¿sí? Ahí vemos que uno puede más o menos estimar que la gráfica continuaría así, ¿no? Con esta gráfica ya me puedo dar cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la amplitud? Que es la primera pregunta que me hacen en la parte A. Acá veo que llega a 5 y a menos 5. Como dijimos en el video, vemos que esa diferencia entre estos valores, o sea, esta distancia entre 5 y menos 5 me da 10 unidades, la mitad es 5, por lo tanto, la amplitud es 5. En la parte B me dice cuál es el periodo. Si yo veo que acá comienza en este punto, cuando se cumple un ciclo completo, cuando llega de vuelta a este punto que es acá. O sea, en esa parte se cumpliría un ciclo completo hasta acá, ¿sí? O sea que acá, donde voy a hacer una línea punteada, tengo un periodo, ¿sí? O sea que el periodo sería de 8. Cada 8 unidades se cumple un ciclo completo. Cuidado porque algunos piensan que el periodo siempre tiene que estar escrito con el número pi y eso no es cierto, ¿no? De hecho, en la función seno original nosotros decimos que el periodo es 2pi, pero también podríamos decir que es 2 por 3,14 y decir que el periodo es aproximadamente 6,28. ¿Sí? Podríamos dar ese resultado también. Y en la parte C me dice que le dé una fórmula para la función. Entonces lo que podemos hacer es, mirando esto que tengo acá, indicar cuánto vale A, B, C y D y ver si eso se ajusta a este modelo. Entonces vamos a decir que f de x va a ser igual a 5 por 5 porque por la amplitud. Puede ser seno o coseno, ya vimos que puede ser cualquiera de las dos. En este caso, que yo veo que parte desde 5, pienso que puede ser un coseno que partía desde 1, pero que cambió su amplitud, ¿no? El coseno que parte desde acá y hace esto, bueno, pienso que puede ser como un coseno donde cambió su amplitud y cambió su periodo. Entonces yo voy a poner coseno, pero ya dijimos que podía poner seno y me cambiaría también lo que está dentro del paréntesis. Entonces, coseno por b, b vale 8 en este caso, que es el periodo es 8, pero b no vale 8, porque dijimos que b no coincide con el periodo. Así que, ¿qué número vamos a poner acá? Cuidado ahí, justo eso que dije que no corresponde. El periodo es 8, con eso estamos de acuerdo. Entonces, 8 es igual a 2pi sobre b, lo que escribimos acá. Sería sobre el módulo de b, pero bueno, acá tengo todos números positivos, eso no me va a modificar nada. Entonces, ¿cómo quedaría b? ¿Cuánto vale b? O sea, tengo que despejarlo de acá. Entonces, pasamos b multiplicando y me queda 2pi sobre 8. Quiere decir que b vale pi sobre 4. ¿Sí? Ese es el valor que va a ir acá, no 8. Así que cuidado con eso, a no confundir que ahí no va el periodo, sino que va el número que está dividiendo a ese periodo de 2pi, a ese valor. En este caso iría pi sobre 4. Por x, y acá sería por x menos un número si estuviera desplazada en forma horizontal. Y sería más un número si estuviera desplazada en forma vertical. Pero acá no tiene ninguno de esos dos desplazamientos, lo puedo ver mirando la gráfica. Igualmente, la forma más fácil de chequear esto es graficarlo con GeoGebra y ver que cumple. Si veo que no cumple, puede ser que me esté faltando algún desplazamiento horizontal o vertical y agregarlo y utilizar los puntos de la gráfica para hallar esos valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar, ahora lo vamos a graficar, pero si en lugar de plantear un coseno, hubiésemos planteado un seno, ¿no? O sea, en lugar de, vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a escribir en lugar de coseno, vamos a escribir seno. Entonces, si yo escribo seno, me queda pi sobre 4 por x menos algún desplazamiento, porque acá sí tengo que hallar este desplazamiento porque no sé, como el seno arranca en 0, en este caso sería un seno desplazado. Entonces, fíjense que, por ejemplo, puedo usar que la curva pasa por el punto 0,5, ¿sí? Que es el primer par ordenado que me dan acá. Entonces, usando ese punto, puedo hallar el valor de C.
Entonces, como la curva pasa por el punto 0,5, yo puedo decir que 5 es igual a 5 por seno de pi sobre 4 por 0 menos c. ¿Sí? Entonces, me queda 5 es igual a 5 por seno de pi sobre 4 por menos c. ¿Está bien? Entonces, ahora lo primero que voy a hacer es pasar el 5 dividiendo. Me falta terminar de despejar esta parte. Acá me queda 1. Cuando uno quiere despejar la función seno, la función inversa del seno se llama arcoseno. Y es eso que en la calculadora aparece como seno a la menos 1 y que lo tengo que usar con la tecla Shift o la tecla inverso, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos acá. Hacemos el arcoseno de 1. Acá me queda pi sobre 4 por menos c. Entonces, el arcoseno de 1, si ustedes lo buscan con la calculadora, sería para qué valor de x el seno me da 1. Y eso se cumple para pi sobre 2. Es el primer valor donde me da 1, ¿no? Entonces, después pasamos este pi sobre 4 dividiendo, ¿sí? Y esta división me daría 2, quiere decir que c vale menos 2, ¿sí? Porque después me queda ese menos adelante. Entonces con esto hallé el desplazamiento horizontal que tiene la gráfica. Fíjense cómo nos queda nuestra fórmula. Nos queda que f de x es igual a 5 por seno de pi sobre 4 por x más 2. ¿Por qué más 2? Porque era menos 2, porque c me dio 2, ¿sí? Y así quedaría usando el seno y de esta manera usando el coseno. Lo que vamos a hacer ahora es compartir la pantalla de GeoGebra para mostrar cómo queda la curva. Bueno, acá tenemos la pantalla de GeoGebra. Entonces vamos a ingresar esta función que dijimos y me queda, dijimos 5 por coseno de pi sobre 4 por x. Ahí tenemos a la función. Fíjense que es como la función que teníamos, o sea, cumple con todos los valores, ¿no? Fíjense que para 0 me da 5, para 2 me da 0, para 4 me da menos 5, para 6 me da 0 y así sigue, ¿no? Tiene la amplitud de 5 y el periodo se cumple cuando llega hasta 8. ¿Sí? Eso lo podemos visualizar en esta curva, cumple con todas las características. Vamos a ingresar con otro nombre la misma gráfica pero con coseno. O sea, dijimos que era 5 por seno y acá vamos a poner pi sobre 4, pero entre paréntesis x más 2. Fíjense que las curvas se superponen porque obviamente se cumple también. O sea, acá mostramos que también se podría haber usado seno, pero sería un seno desplazado, ¿sí? Eso se puede visualizar acá. Bueno, les dejo este problema resuelto para que puedan ustedes seguir haciendo otros problemas.